Bueno, oye, vamos a hablar de, bueno, ahora ya sabemos que hay muchas familias, pues que, pues hay una separación, hay nuevos matrimonios, hay nuevos hijos y bueno, las cosas se enredan. No son las familias tradicionales, sino pues que, como digo yo, es familia adosados, esquinados y chaflanes. De Bueno, todo. mira, imagínate. Venga. Hace 3 años que fallece la madre de una persona y los hijos formalizan su herencia, pero a esos hijos les ha llegado una comprobación por parte de Hacienda. Si llega una comprobación unos cuantos años después, ¿ahí qué pasa? Uno se echa a temblar, le echa la culpa al hermano postizo, a uno, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues no me han hecho caso. Eso para No. empezar, lo del Ah, vale, vale. asesoramiento preventivo no lo han Aquí, a tenido, hacer flexiones como no lo han castigo. tenido en cuenta. Reprimenda, Pero decía. bueno, vamos a ayudar a esta familia. Pues, a ver, partimos de la base que la administración no puede, por decir así, reabrir una herencia. O sea, no pueden entrar en cuál ha sido la partición, quiénes son los herederos, eso está escrito y así queda. Pero sí que puede entrar a discutir lo que hemos pagado por los bienes que hemos recibido en herencia y cómo los hemos declarado. Aquí está el quid de la cuestión. Entonces, partimos del plazo, súper importante, que hay 4 años para que Hacienda nos pueda comprobar y si ha habido alguna acción previa por parte de la Administración, pues ya han interrumpido el plazo de prescripción, con lo cual ese plazo puede ser aún más largo. ¿De qué tenemos que estar seguros o medianamente seguros? Que no había donaciones encubiertas previas al fallecimiento, que no se nos han olvidado bienes tipo el seguro de vida, los bienes que había en el extranjero, saldos superiores en banco a los declarados. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues como Hacienda lo que nos va a hacer es una liquidación paralela con imposición de sanción en función de la gravedad de esa infracción supuestamente cometida. Pues si ya hemos revisado nuestro expediente y hemos visto temas saldos, temas seguros de vida, tema bienes en el extranjero, por ejemplo, vamos a apresurarnos a hacer una adición a la herencia con esos bienes que no incluimos en su momento en la escritura y vamos a tributar lo que corresponda. Si estamos dentro de ese plazo de 4 años que la Administración tiene para revisarnos, pues si sale a pagar, vamos a pagar con su recargo correspondiente. Vale. Y los intereses de demora. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de motu propio y así evitamos la sanción. Claro, ¿el recargo es un fijo, es un tanto por ciento, depende del plazo, del tiempo, de la cantidad de dinero? Bueno, pues hasta en la tecla con todo. En todo. Depende del tiempo. Es variable y al alza, conclusión. Correcto. Así sí. que espabila. Claro, va desde el 5 al 20%, va en función del plazo que haya pasado, pues si son 6 meses, 12, 18 y en función de eso nos van a aplicar un tipo de recargo. Intereses de demora siempre, una vez que pasa el plazo, ya desde el primer día siguiente al cumplimiento del plazo, intereses de demora. Pero lo importante es evitar la sanción que puede llegar hasta el 50% de lo que hemos dejado de declarar. Ahora imagínate que vamos a cobrar los saldos bancarios y que hay diferencias entre lo que figura en la escritura y la realidad. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, pues eso puede pasar, ¿no? Sí, de hecho pasa más de lo que me parece. Mi padre me dejó 20.000 euros a la fecha de fallecimiento y hoy hay 22.000, por ejemplo, porque estaban en acciones, fondos, etcétera, o hay 14.000 porque ha habido gastos que, bueno, pues lo típico, los recibos de los inmuebles que se han ido cargando a la cuenta de papá, su funeral, los gastos de última enfermedad. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es un impuesto de sucesiones complementario con esa adición a la herencia, ¿vale? Pues el saldo que había en el momento de la fecha de fallecimiento y el que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el banco nos va a poner problema cuando vayamos a liquidar esos saldos. No va a decir, no, lo que usted me dice en la escritura y en el impuesto de sucesiones no tiene mucho que ver con lo que yo tengo en la cuenta de su padre. Entonces, esa sería la manera correcta. Vale. Ahora, con tema de donaciones encubiertas, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, no se debe hacer. Claro, a ver, pero porque en caso de que uno lo haya hecho sin darse cuenta, con buena intención, que se lo di a mi hija, pero luego no sabía y claro, me enteré, ya sabes, estas cosas que pasan. Claro, primero... porque falta asesoramiento. Claro. Sí, eso es fundamental. Hay muchos negocios jurídicos que hacemos, por supuesto, con la mejor de nuestras intenciones, pero no pensamos en el medio plazo. Es Hacienda, que siempre es invitada a nuestra mesa y a nuestra herencia y a nuestra operación, puede entender otra cosa. Entonces hay que hacerlo súper clarito. Primero, ¿qué puede entender Hacienda como una donación encubierta? Pues una entrega de dinero o de bienes que no se ha declarado como corresponde, por ejemplo, un préstamo entre padres e hijos que no se va a devolver nunca jamás en la vida.
porque no se ha formalizado el contrato, porque no hay Vale. intereses reales, porque no hay un calendario de devolución. Una compra de vivienda pagada por los padres, pero que la ponemos a nombre del hijo. Bueno, pues es una donación encubierta. Una transferencia periódica de dinero a mi mujer, a mi hijo, que no tiene ni causa, ni contrato, nada definido. O una venta de un inmueble, por ejemplo, que hacemos por debajo del valor fiscal, o no, es que está en ruinas, es que es la casa del pueblo y lo hacemos a un precio irrisorio. Pues no, tampoco. Vale. Eso tiene un valor y hay que declararlo como tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad económica de ese negocio Vale. jurídico que estamos haciendo, para que no sea una donación encubierta, porque luego vendrán a hacernos la liquidación paralela correspondiente. Ahora, imagínate que mi padre ha decidido rehacer su vida con una señora más joven. Tiene varios inmuebles e inversiones con 2 hijos del primer matrimonio y se casa ahora con la segunda pareja, esta mujer que es más joven. ¿Qué derechos tiene sobre esos bienes cuando fallezca mi padre? Bueno, A ver, tema interesante, espinoso. tema interesante. Pues, a ver, los bienes siguen siendo de este señor, de mi padre en este caso, ¿no? Y por tanto lo van a heredar los hijos, pero la segunda mujer, viuda, en ese momento tendrá derecho al usufructo de los bienes que tiene ese señor, entendido como vivir en la vivienda habitual, poder usar los bienes, percibir las rentas de esos bienes. Entonces, ¿qué podemos hacer si ocurre esto? Vale. Conmutar el usufructo viudal, es decir, valorarlo económicamente y pagárselo en dinero para que salga de la herencia y poder retomar el control de los bienes por parte de los hijos de ese primer matrimonio. Esto, y no tengo en cuenta si ha tenido nuevos hijos. Claro. Es que ahí eso es complicado, ¿eh? Sí, Porque sí. ahí entra la parte emocional con la parte económica. Claro, pero bueno, yo diría que ahí ese padre quizás tendría que hacer el ejercicio de, bueno, cómo puedo proteger a los hijos de mi primer matrimonio, si tenemos hijos del segundo matrimonio, pero bueno, espérate que yo ya aquí estoy ya aventurándome a hacer la telenovela. Vale, ahora, imagínate que mi padre deja el testamento a su nueva esposa, todo. Todo, No todo, puede, no. no todo, puede, todo, no. porque las legítimas se tienen que respetar. Claro, aquí Eso tenemos... no hay más tu tía. No. Vamos a ver, aquí tenemos los herederos forzosos que sí o sí sus hijos del primer matrimonio van a recibir la legítima estricta. De ese quesito en el que dividimos la herencia, que son 3/3, el tercio de legítima estricta va a ir para los hijos. Es verdad que este señor puede dejar en testamento el usufructo sobre el tercio de mejora para su nueva esposa y el tercio de libre disposición. Pero hay una figura que, bueno, que puede dar cierta tranquilidad a los hijos, que es interponer la acción de reducción sobre ese testamento. Vale, ¿y así nos podemos proteger de ese matrimonio o se puede hacer protección a modo preventivo? Sí, a Aunque ver. mi padre se va a cabrear que no veas. De lo Bueno, lindo. pero mira, ya se ha ido. Vale. Ya no va a decir Bueno, pero nada. antes se puede hacer. Sí, bueno, hay maneras de hacerlo, o sea, pues a lo mejor si es una familia que tiene muchos bienes, podemos constituir una sociedad patrimonial para poder protegerlos en cierta manera. ¿Por qué? Porque lo que se van a heredar son participaciones sociales, no se van a heredar bienes como tal. Además, bueno, pues ahí permite que el padre, que todavía está en vida, pues mantenga el control de esa sociedad con los bienes, que su nueva pareja solamente tenga derechos como cónyuge, pero quizás le podemos compensar con bienes que tenga fuera. Los hijos, ¿no?, de distintas relaciones, pues a lo mejor en la sociedad patrimonial solamente entran los hijos del primer matrimonio. Ahí me parece que puede ser una buena herramienta de protección. Otra cosa que puede hacer el padre, pues adjudicaciones previas, favorecer en testamento a los hijos del primer matrimonio, dentro del tercio de mejora, darles bienes concretos. O sea, sí, hay cosas que se pueden hacer. Otra cosa ya será si tiene hijos con la segunda esposa. Oye, lo que mencionabas de la acción de reducción, ¿eso qué es? Bueno, es el derecho que tienen los herederos forzosos para reducir o recortar las disposiciones de un testamento siempre que vulneren su legítima. Entonces, claro, pero tienen que vulnerar la legítima, si no se puede hacer nada. Claro, pero vamos a imaginar un poco, volviendo a la pregunta anterior, ¿le puede dejar toda a su esposa? No, todo no, pero a lo mejor le ha dado más del usufructo del tercio de mejora. O a lo mejor tiene nuevos hijos con esa esposa. Por ejemplo. Y pues entonces a lo mejor la mejora
el Claro. tercio de mejora va para esos 2 hijos y no para los del primer matrimonio. Claro, a ver. Entonces, ¿ahí qué se hace? Claro, o sea, primero, la acción de reducción sería una herramienta para los hijos del primer matrimonio. Ver si verdaderamente vulnera nuestra legítima, vulnera nuestros derechos, y lo que se pediría es que ajuste el testamento a lo que estrictamente le corresponde a la nueva esposa. Y luego, plazos importantísimos. Hay un plazo para ejercer esta acción, que son 5 años desde la aceptación de la herencia. Si se nos ha pasado el plazo 5 años y 2 días, Hasta luego, Lucas. no hay nada que hacer, nos tenemos Vale. que conformar por mucho derecho que tengamos. Entonces, y sobre todo, ¿para qué nos viene bien esa acción de reducción? Por ejemplo, pues han dejado legados en el testamento, ha hecho mi padre donaciones en vida, pues a lo mejor ha hecho más de lo que le corresponde, o se lo ha donado a personas que poco tenían que ver con nosotros, y las podemos traer de vuelta a la herencia porque son colacionables o porque son inoficiosas. Ha designado heredero al primo de Houston. Bueno, pues aquí Vale. el primo poco tiene que ver si tenemos herederos forzosos. Todo eso nos puede servir para la acción de reducción. Y si tiene hijos con su nueva esposa, también son herederos forzosos, van a recibir lo mismo que los herederos hijos del primer matrimonio, a no ser que haya dispuesto otra cosa en el testamento. Y entonces ahí, bueno, pues ya dependerá del padre testador si quiere favorecer o no a los hijos del primero. Oye, imagínate que tiene un 5.º hijo, pero no está reconocido. Bueno, pues esto ya Hay sí pruebas que, de paternidad. ya sí que rizar el rizo. Bueno, Claro. pues vamos a imaginar el supuesto en el que había hijos del primero, del segundo, han adjudicado la herencia. Claro. Y Pero aparece aparece uno que dice, oye, que tengo aquí las pruebas de paternidad, que yo soy Fenomenal. hermano vuestro. Fenomenal, pues tendrá que iniciar un procedimiento de filiación para que haya una sentencia en la que se reconozca como hijo, aunque sea extramatrimonial, hijo legítimo, y si se ha adjudicado ya la herencia, le tendrán que dar su parte, que al menos será la legítima estricta. ¿Y hay si- plazos para eso? No, el plazo como tal para una herencia es de 30 años, y hemos tenido que realizar acciones de disposición en los primeros 15, con lo cual, Vale. si estamos dentro de esos plazos, está Oye, bien. imagínate que reclama a los hijos legítimos dicen, es que yo ahora mismo no tengo un duro. Ay, ¿Te buscas la vida o qué? pues sí. ¿La pides un préstamo? Ahí lo que te corresponda como... Te toca pechugar y ya está. Totalmente, claro, porque si el hijo extramatrimonial que ha llegado más tarde a la herencia dice me tocan 500.000 y los demás dicen me lo he gastado, lo he invertido... El que llegó tarde perdió su silla, eso no vale. No, eso no vale. Entonces que irá a una división judicial Vale. de herencia para reclamar su legítima, y los demás pues tendrán que vender, pedir préstamos o lo que sea. corresponda. Vale, una última cosa y ya voy con los oyentes. ¿Conviene usar sociedades patrimoniales en familias reconstruidas? A mí me parece una buena opción. Pero ahí necesitas tener un gran patrimonio, si tienes poco no hace falta. ¿o sí? Bueno, yo ahí diría que hay que estudiar el caso concreto, pero si tengo hijos del primer matrimonio, hijos del segundo matrimonio, tengo bienes fuera de España, bienes dentro, distintos tipos de bienes, a mí sí que me parece que puede ser una buena herramienta, pues porque nos da cierto control, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en este caso, el señor que ha tenido estos 2 matrimonios le permite tener control sobre sus bienes, quiere favorecer a sus hijos del primer matrimonio, quiere también que su nueva esposa tenga ciertos derechos, y le permite un poco ordenarlo antes del momento. Muy bien. Oye, voy a ir con los oyentes. 915331851. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. A usted, dígame. Por un lado, yo he cobrado el año pasado de una mutua 12.000 euros. ¿Eso me repercute de cara a la declaración de la renta? Eso por un lado. Y por otro lado, en una segunda vivienda, si yo la vendiese, ¿qué porcentaje tendría que pagar Hacienda? Por favor, si me pueden responder. A ver, Iciar. Una pregunta, Juan Antonio. Estos 12.000 euros que cobra de la mutua, ¿en concepto de qué? Pues de una previsión de un fondo o algo similar. Vale. Lo he cobrado el año pasado, 12.000 euros. Vale. ¿Eso tendría que declararlos o qué porcentaje tendría que declarar? Muy bien. Muy bien. Gracias, muy interesante. Gracias, Juan Antonio.
Bueno, pues en este caso, efectivamente, la segunda vivienda tributa como cualquier otra. Entiendo que él a lo mejor se refería al tema de la exención por ser mayor de 65 años y la ganancia patrimonial no tributa. En este caso, tributa. Es una segunda vivienda y va a tributar su 20%. A ver, teniendo en cuenta que primero hay que calcular esa ganancia patrimonial con la diferencia entre el precio de compra y los gastos de la compra junto con el precio y los gastos de la compra de la venta, y esa diferencia es la que va a tributar, pues es más o menos a un 20%. Y en cuanto al dinero que cobra de la mutua, es igual, es un dinero que rescata de un producto y también va a tributar por ello. Vale. Mira, otra consulta también a través del WhatsApp 609 22 47 16. Dice, buenos días, si dono a un hijo y puede que le done al otro más adelante, ¿sería conveniente poner en la donación que sea colacionable esta primera donación? A ver, recuérdanos qué es colacionable y no colacionable. Vale, a ver, colacionable quiere decir que yo le estoy adelantando un bien o un dinero, en este caso a un hijo, pero que en el momento de la herencia quiero que venga ese importe valorado económicamente a la herencia, es decir, yo le he dado 20.000 euros o en casa o en fondos o en lo que corresponda, pero el día de mi fallecimiento esos 20.000 euros vendrán a la masa hereditaria para calcular respecto del total. Bueno, pues tú ya has cobrado 20.000 menos que te tocan ahora. Si es no colacionable, quiere decir que yo le estoy regalando ahora mismo esos 20.000 euros y que cuando sea el momento de la herencia, pues no tienen que venir a la masa hereditaria, le corresponderá lo que sea, además de esos 20.000 euros que ahora mismo le he regalado. Con las donaciones, ¿qué 3 ideas nos tienen que quedar claras para que no haya? Porque yo creo que esto sí que suscita muchas dudas. Sí que la suscita porque, sobre todo en comunidades autónomas como la de Madrid, en la que está bonificado entre padres a hijos al 99%, hay pues mucho miedo, ¿no? Y vamos a donar los bienes en vida para que mis hijos se puedan ahora bonificar y les pueda ayudar en los comienzos de su nueva vida. Y eso puede ser un caramelo envenenado. Entonces, donaciones encubiertas, no, un poco lo que hemos comentado al principio. Donaciones, donando más de lo que yo puedo o debo mantener para mi estatus económico, tampoco. Y siempre documentado. Contrato privado, escritura pública según corresponda y declarando los impuestos que corresponden. No conviene ni inflar el valor de lo que estamos donando cuando son inmuebles, ni tampoco hacerlo por debajo al menos del valor fiscal, porque vamos a ser objeto de comprobación sí o sí por parte de la administración. Vale, voy con otra nota de voz. Ah, no, me dicen que escrita. Pensaba que era nota de voz. Dice, a ver, mira, buenos días, enhorabuena por el programa. ¿En qué supuesto se puede desheredar totalmente a un hijo? Hace tiempo que por diferentes razones no tengo contacto con mi padre. Gracias. Soy Raúl de Valencia. Bueno, Raúl, desheredar totalmente a un hijo O sea, tiene que haber ahí denuncia. Bueno, de tiene que malos haber tratos o algo así, no, ¿no? o sea, Pero tiene que haber denuncia. pruebas escritas que estén guardadas y que estén redactadas en el testamento para que realmente nos puedan desheredar. Vale. Aún así, la desheredación puede ser justa o injusta. Y, por ejemplo, si Raúl considerara que no lo es, incluso puede impugnar ese testamento en el momento que haya fallecido su padre, y serán los herederos los que tengan que demostrar si lo fue, pero al menos, en principio, al menos la legítima estricta va a tener derecho a ella. Con esto del desheredar, no desheredar, hay mucha fantasía, mucha... No sé, sí, mucha leyenda urbana, sí, porque pensamos esto de, pues hace 20 años que no veo a mi hijo, me abandonó, no quiere saber nada de mí, o un día me dedicó unas malas palabras, no. O sea, y desde entonces no sé nada de él, con eso no basta. No. Bueno, nos puede parecer más justo e injusto el Código Civil, ¿no? Que al final es el que lo establece, español, porque en otros países sí que hay total libertad de testar, pero aquí al menos la legítima estricta sí que la tenemos. Oye, ¿en que qué otros países como España, en cuáles hay libertad? O sea, en otros países tú puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana y puedes decir... Sí, por eso, por ejemplo, cuando hay personas que tienen bienes aquí y fuera de España, intenta también un poco hacer ahí la triquiñuela de, bueno, como fuera puedo testar, aquí tengo que dejar la legítima. Bueno, pues hay que tener en cuenta que las sucesiones internacionales, las legislaciones de los distintos países en los que entra en juego nuestra herencia van a tener mucho que decir. Vamos a imaginar, por ejemplo, Brasil y España. Vale. Pues en España el Código Civil nos dice que tenemos que dejar
ciertos bienes y de cierta manera, y en Brasil nos dice que lo tenemos que hacer de otra manera. Ya. Entonces, luego eso complica mucho a los herederos. O sea, y ahí manda de donde sea, donde muera, donde esté empadronado la persona que muere, ¿o qué? Bueno, hay que tener en cuenta muchos detalles. Lugar de fallecimiento, último domicilio del causante y dónde está la mayor parte de su patrimonio y dónde están sus herederos. O sea, tienes que tener en cuenta esas 4 variables. Esas 4, pero vale. Esas 4 variables luego hay que combinarlas en función de, pues ahora, venga, ¿dónde está el patrimonio? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué vamos a hacer con ese patrimonio? Mi padre falleció en Brasil por accidente porque estaba allí de vacaciones, realmente residía en España, o sea, hay muchas variables. Oye, y casuística. ¿Tú has pensado empezar a escribir alguna novela, algún guión para Sí que lo he pensado, sí que lo he pensado porque tienes que tener información. Bueno, es interesante tienes que saber, y divertido. Porque además es que las familias se destapan ante ti y te cuentan todas sus relaciones, lo que piensan, lo que temen, lo que desean, sí. Es el pasado, el presente y el futuro. Total, yo siempre digo que ir al abogado es como ir al médico, le tienes que contar toda la verdad, desnudarte para que te pueda ayudar. Si no, no podemos hacer un buen trabajo. Bueno, qué bonito. Itziar Pernia, más allá de los números y del legado están las personas. Totalmente. ¿No? Y las emociones. El patrimonio es muy importante, pero tienen que ir de la mano de las emociones. Itziar Pernia, desde Legal Pro Naturalizado, y un placer. Te Igualmente. veo la semana que viene. Claro ya que con sí. chancletas. A ver espero si es verdad. que sí. Claro que sí. Un abrazo. Igualmente. Adiós.